Compañeros, estudiantes y profesores de la Escuela Latinoamericana de Medicina, reciban un fraternal y revolucionario saludo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido nacido en las conversaciones de La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Ustedes están estudiando medicina con un criterio científico, con el criterio de salvar vidas, de curar enfermedades. Criterio bien distinto al que rige la medicina en nuestro país, que es el de producir calmantes de dolores para mantener al paciente enfermo y sacarle la mayor plata que se pueda a quien no consideran un paciente, sino un cliente. Igual contradicción se vive entre quienes nos dedicamos a la recolección de la memoria histórica, frente al proceso de independencia, del cual se celebra el bicentenario en este 2019, tenemos la versión oficial del Estado y que impulsan los sectores de la derecha colombiana, que niega la participación de las masas en ese proceso. Para ellos, la lucha por la independencia se reduce a una marcha de un grupo de generales muy valientes y un pequeño grupo de soldados que salió de Tame y paró en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 2019. Esa versión desconoce el papel de las masas populares en esto y desconoce y oculta de manera consciente muchos hechos históricos que nos permiten entender que la independencia no fue una acción de generales heroicos, que los hubo, y a quienes debemos reconocerle su generosa entrega a la causa, sino que fue principalmente una acción de masas. Cuando Bolívar y Santander salieron de Tame, salieron con aproximadamente 700 hombres. A su llegada al altiplano boyacense, enfrentaron varios combates antes de la batalla del Pantano de Vargas, combates que la historia colombiana a duras penas reseña sin darles ninguna importancia en hacer ningún análisis histórico de estos eventos. Corrales, Socha, fueron antecedentes del Pantano de Vargas. Una tropa agotada por el ascenso desde los llanos orientales, acostumbrada al calor de los llanos, se enfrenta a un ejército español en el clima frío, descansado, bien dotado, con buen armamento, con buenos uniformes. Incluso Barreiro deja testimonio de esta situación cuando llama a los soldados patriotas desarrapados, porque él se siente muy orgulloso de los lustrosos uniformes de sus soldados que están al servicio del rey. Sin embargo, en ninguno de los combates previos al Pantano de Vargas pudo derrotar a los patriotas. Porque además de la moral de abanderar una causa justa, tenían el apoyo de la población. La población de Socha dejó incontables ejemplos de la forma solidaria como trató a los soldados provenientes de los llanos. Pero no fue solamente solidaridad brindándoles ropa, alimentos, información, sino que fue también un pie de fuerza importante para la lucha. 400 hombres, aportados por la guerrilla de Los Santos, que estaba ubicada en Charalá, dirigida por Antonia Santos y su hermano, aportaron 400 hombres que conformaron un batallón que no se reseña en los textos de historia de nuestro país, el Batallón Voluntarios del Socorro, que peleó en el Pantano de Vargas y en la batalla del Puente de Boyacá. Pero no solamente sucedió eso. El 25 de julio se da la batalla de Pantano de Vargas. Y por estos mismos días es capturada Antonia Santos y condenada a fusilamiento. El día del fusilamiento de Antonia Santos, el pueblo chaladeño se levanta y se toma el poder
y difunde las normas de libertad que había promulgado el libertador Simón Bolívar. Ante esto, una fuerza española procedente de norte de Santander va a combatirlos en una gloriosa batalla sobre el puente del río Pienta a la entrada de Charalá. El combate se transformó en un combate casa por casa en este pueblo y dejó como saldo 300 integrantes de los patriotas muertos, asesinados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, ya que el grueso de la tropa guerrillera se había vinculado ya al ejército regular de Simón Bolívar. Pero esta derrota le salió cara al ejército realista. Ganaron la batalla, asesinaron a los patriotas, pero perdieron la guerra porque los refuerzos que venían a integrarse con las fuerzas de Barreiro en la batalla del puente de Boyacá no alcanzaron a llegar. Cuando el coronel Lucas González, que era el mando del ejército realista, recibe los informes, ya Barreiro había sido capturado por las tropas patriotas y el virrey Sámano salía corriendo de Santa Fe. El único camino que le queda a Lucas González es seguir los pasos del virrey, huir del campo de batalla. Es decir, la batalla de Pienta, que no se menciona en los textos de historia que nos enseñan en nuestro país, definió la batalla del puente de Boyacá. Impidió que 1.500 soldados españoles llegaran a reforzar los destacamentos del coronel Barreiro. Después, mucho tiempo después, Lucas González muere combatiendo en las filas del ejército realista en Venezuela. Pero estas lecciones nos van dejando clara una concepción en el manejo de la historia. Se reconocen algunos héroes que participaron en la lucha independentista. Mencionemos, por ejemplo, a Policarpa Salabarrieta, fusilada en Santa Fe de Bogotá por ser correo entre los patriotas que estaban en Santa Fe y se encontraban sobre el lomo de la cordillera y los ejércitos patriotas de los llanos. Pero esta Policarpa es oriunda de una población cundinamarquesa que queda en el Valle del Magdalena, Guaduas, el lado contrario de la cordillera por la cual venían escalando los patriotas. ¿Sería acaso una excepcionalidad su vinculación con las fuerzas patriotas? ¿O es el resultado de haber nacido en una cuna de guerrillas patriotas que surgieron en esa región desde la época del movimiento comunero encabezado por José Antonio Galán, y que hacían una presencia activa de hostigamiento a las fuerzas realistas? Vale la pena dedicarnos un rato a investigar qué papel jugaron en la lucha independentista las guerrillas de la Niebla, la de los Santos y tantas otras organizaciones guerrilleras que desde los valles del Tolima, en el río Magdalena, hasta el norte de Santander, desarrollaron combates contra ese ejército y que nunca se mencionan en la historia colombiana. Pero hay otros casos. Boyacá es considerada la cuna de la libertad para nuestro país. Pero Atanasio Girardot era antioqueño. En su homenaje, un municipio antioqueño se llama Girardota. Muere combatiendo con el ejército patriota en la batalla del Bárbula, en Venezuela. Recibe ascenso póstumo y un homenaje inmenso por parte del libertador Simón Bolívar. Pero era de tierras antioqueñas.
Y no se habla para nada de la acción de los patriotas en esa región. Sería también un caso excepcional que por casualidad llegó a vincularse a las fuerzas patriotas, o es el resultado de un trabajo que nos deja nombres como el de José María Córdoba y Atanasio Girardot. Estos ejemplos deben llevarnos a tener una visión distinta de esta efemérides. El 7 de agosto se considera el cierre de la campaña libertadora, pero la verdad es que ciudades como Popayán y Santa Marta fueron rendidas militarmente un año después, en el año de 1820. Y ciudades como Riohacha abandonaron su apoyo a las tropas realistas también mucho más de un año después del triunfo de Boyacá. Es necesario, entonces, que entendamos que así como ustedes abordan el estudio de la medicina desde un punto científico y con un espíritu de servir a los pueblos, nosotros también debamos abordar el estudio de nuestra historia. No solamente en el caso colombiano, sino en el caso de toda América Latina, con un criterio distinto, con el criterio de recoger las enseñanzas que nos deja la participación de las amplias masas en estas gestas y que nos permiten, en alguna medida, aprender lecciones para construir una sociedad futura. La lucha por el hombre nuevo es una lucha que aún está pendiente en América Latina. Como dijera José Martí, lo que Bolívar no hizo, aún está por hacerse. Para nosotros como fuerza, es importante reconocer la inmensa solidaridad que nos ha brindado el pueblo cubano, la forma definitiva como aportaron para el avance del proceso de paz, proceso en el cual estamos comprometidos a ir hasta su máxima consolidación. Ha habido muchas dificultades y habrá más. Seguramente vamos a tener que aportar más sacrificios. En este momento, 140 excombatientes de las FARC han sido asesinados. Y seguramente caeremos más por el camino. Pero aspiramos a delegarle a nuestra próxima generación de colombianos una patria en paz. Y en alguna medida, eso también se lo debemos a esa nación que los acoge a ustedes con tanta fraternidad, con tanta solidaridad. Tenemos que reconocer que el punto que más cumplimiento ha tenido de los acuerdos de paz es el punto en el cual se acordaron las becas para los excombatientes y sus familiares que hoy los tiene allá reunidos. Una invitación a nuestros camaradas que están congregados en La Habana estudiando, a que recojan el ejemplo heroico de los hijos de Martí y Fidel y que nos permitan avanzar. Sobre los hombros de ustedes está el prestigio de las FARC y está el prestigio de Colombia.